hablando de sirenas. En verdad, el origen de estas criaturas pertenece a las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oannes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez. La diosa lunar Atargartis era mujer y era pez. Eso quizás sucedía porque en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que ambas deidades poseyeran formas apropiadas para el aire y para el agua. No estoy tan seguro de esta especie de ebemerismo a la violeta, ¿no? El sol y la luna se hunden en el mar, justificaría eso la parte de pez, pero la parte de hombre no, pues los hombres no vuelan. Sería mucho más lógico que esas divinidades presentaran el aspecto de un pájaro. Así que no sé. Citamos también a la mitología hindú, puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, con rasgos de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas clásicas, que según parece despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es un poco inadecuado, ¿no es cierto? Consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor, ese olor nunca es bueno. Son olores despedidos. Despedir quiere decir casi como exonerar, dejar cesante un olor y lanzarlo a la calle por ingrato. Exhalar es mucho mejor. Uno prefiere que lo exhalen a que lo despidan. Bueno, el caso es que estas chicas tenían un olor exquisito, Eran expertas tañedoras de laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres y su influencia se consideraba benéfica. Estas son las ninfas acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega, ¿no? Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya sabemos lo que les pasó a Ulises y hemos hablado extensamente al respecto, como para seguir jorobando con aquel cuento de que tápenme los oídos y átenme al palo mayor, o algo así. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, de esta monografía, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece que la estirpe de los Vasa, en Suecia, tuvo su encuentro con sirenas. Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran. Pero lo que no se puede es rechazar la propuesta de una sirena. Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazar esa propuesta porque la sirena te mata. Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa, que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Debió sorprenderse mucho. El hombre andaba a la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena es sorprendente, que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera. Bueno, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó, como cualquier persona decente. ¿Cómo se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago? Imagínese, usted está parado ahí, cerca del arroyo Morón, sale una señorita del arroyo y le dice, casémonos. Que le dice no. Obvio. Si le dice no a una dama, calcule a una sirena que presenta al menos un 50% de inconvenientes ictiológicos.
Pues bien, se negó el príncipe de Magnus y murió loco al poco tiempo. ¿Qué demuestra esto? Bueno, no sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de habérsele negado a una sirena. Otros dicen, gente que no cree, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco, incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena. Es decir, la causa de la locura no era haberse negado a una sirena, sino que, no tanto la causa, sino la expresión de su locura era andar contando cuentos como este. Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyendas. Hay una historia un poco más antigua, ¿eh? En el distrito de Bjarke existe un lago llamado Arten. En una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Ser Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión salió del lago, salió a pasear, quiero decir, ¿no? Y se cayó al lago. Parece que lo rescató una sirena que, a cambio de ese favor, le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en que ella lo había dejado. ¿Entiende? Sale Ser Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Pero Gunnar olvidó la cita. La verdad, ¿no? Que para olvidarse la cita con una sirena hay que ser un verdadero imbécil. La sirena lo esperó en vano, me imagino asomándose a la sirena, con esa actitud curiosa que tiene el asomo de una sirena. Bien, empezaron los problemas. La sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo, hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua también llegó hasta allí. Entonces Gunnar, que parece que se olvidaba del uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo. De nuevo se vio alcanzado por el oleaje, entonces recién ahí se subió un bote, pero naufragó enseguida, cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo de aquel lago. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero como saludo, creyendo que si no lo hacen no pescarán nada, o peor todavía correrán la misma suerte de Gunnar. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I Vasa, fue descendiente de este Ser Gunnar. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de sirenas. Fue Hudson aquel que, al servicio de Holanda, descubrió el estrecho y la bahía que llevaron después su nombre. Esa cosa que hay ahí al norte del Canadá, ¿no? El 15 de junio de 1605 escribió en su diario, ha caído en nuestras manos el diario del pobre Hudson. Hemos visto una sirena. De la cintura para arriba era como una mujer, dice Hudson, con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro. De la cintura para arriba era parecido a un hombre. Pero sigue aclarando Hudson, tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse le vi la cola, dice Hudson, entre dientes, babeándose, que era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos el tal Hudson. La vio pasar bien, le dijo, nena. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa, que no es lo mismo que un caballo, por suerte, para todos nosotros. Se cuenta que una sirena, ya terminamos con Hudson y su diario, ¿no? Una sirena rebasó en 1403 la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Se sabe que en Holanda está lleno de diques que detienen el mar. Se forman de este modo polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco, y ese territorio va sumándose a la superficie de Holanda. Pero es muy importante que los diques
no cedan, porque si no, Holanda se inundaría. Pero esta sirena pasó la línea de diques, pero su destino fue más bien trágico. Pasó, la pobre sirena, 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York, donde se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso con H, ¿no? Las ancianas más bien solo tienen usos con H. Qué malo que es usted. Al morir aquella sirena, se le dio cristiana sepultura. También se conocen sirenas avistadas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. La creencia quedó tan arraigada que en el almanaque Aberdeen se prometía a unos futuros visitantes en el Aberdeen la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaba en el folleto de turismo. Con la extensión de esa creencia, comenzaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Lo más corriente era añadirle la cola de algún pez a la mitad superior de un mono. Y con eso se hacían una sirena, ¿no? Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertaron gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo. Vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua. Producía leves chillidos, se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de la sirena. Y el capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta del zar de Rusia era casi una orden, pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Valentín cazó un manatí, que es una especie de foca, sería todavía mejor, y se lo mandó al zar de Rusia. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba, si lo trató de tonto. Dice así: es extraordinaria la respuesta de Pedro el Grande. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Extraordinario. Bueno, no sería un lugar tan malo el imperio de Pedro el Grande si era verdad lo que él decía, ¿no? Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición. De todos modos, vaya a saber. A lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas. ¿A quién dedicar este catálogo sirénido? Colón creyó ver sirenas. Sí. Resultaron ser esos bichos que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida, una especie de focas muy feos. Hay que estar muy desesperado para confundir un bicho de esos con las sirenas, pero Colón venía de meses y meses de navegación, y cualquier, no me acuerdo cómo se llamaba ese animal, algún oyente ahora me lo recordará, cualquier foca lo dejaba en la puerta. Sí. Adiós Morocha, el lobo marino. Sí. Bueno, vamos a dedicar esto también al buzo chapaleo y a su autor, mi querido amigo Ferro, ¿no? Ajá. El buzo chapaleo era un buzo del riachuelo, pero en aquel dibujo cabían las sirenas. Las sirenas del riachuelo son una invención formidable, me parece. Así que, en homenaje a Chapaleo y a Ferro y a las sirenas,
oiremos el tango que se llama Nieblas del Riachuelo, que son las que nos impiden ver las sirenas. De todos modos, si hubiera sirenas en el riachuelo, no podríamos verlas. Este tango, Nieblas del Riachuelo, será tocado por el pianista don Juan Trespiana. Adelante.